lo que no es cierto, ¿no? Que Dios le bendiga. ¿Pero usted es católico o no es católico? No, él es Creyente pastor. del Evangelio, que Dios le bendiga. ¡Ay, no! Aquí tenemos a uno. ¡Ah, hombre! ¡Un aplauso para este hermano! César Augusto. ¡Qué maravilla! Amén. Su presencia nos llena de alegría. Ay, gracias. Bueno, yo le voy a mostrar. Entonces, Luis, usted sigue leyendo y usted escucha. Disculpe, Y ahorita usted me hace la preguntita que usted quiera y podemos compartir, ¿le parece? ¿Me prestas el micrófono por vida de un ratito? Sí. Oigan aquí los hermanos. Amén, hermanos, que Dios les bendiga a varones y mujeres y jóvenes. Amén. Es un gusto dialogar de la palabra sin contender, sino que descubriñar las escrituras. Amén. Ya que este varón, que es un sacerdote, estaban hablando del sacerdocio, aleluya. Sabemos que los sacerdotes han existido, habían unos de la ley, usted lo sabe, habían otros de los lomos de Aarón, varón de Dios. Son lo mismo. Varón de Dios. Este no hizo lo injusto nunca. Este sacerdote Aarón era el hermano de Moisés. Aleluya. Está nuestro Padre Yahvé Dios. Aleluya. Está un hombre que compara a él, Abraham. Gloria a Dios. Le dijo a un hombre llamado Abraham, su amigo: ¿me das tu hijo para sacrificarlos? Él no lo negó, se lo dio. Compara a Cristo, ese Isaac. Gloria a Dios. Amén. Ahora yo quiero decirle, hablaron del pan, de la Santa Cena. Qué bueno, bendito Dios. ¿Va? Compara que Cristo es el pan de vida. Aleluya. Pero dice ahora en Corintios, no lo vayan a tomar indignamente, porque el que lo toma indignamente recibe propio juicio. ¿Cuándo es indignamente? Cuando yo me echo un trago de guaro y me como ese pan que es la Eucaristía. Cuando yo mastico tabaco y tiro la masticada, si me enjuago, tengo educación todavía, si no me enjuago, me la voy a comer, porque yo creo en la Santa Cena. La palabra de Dios lo manda y hay que hacerlo. Me gustó cuando están hablando ahí. ¿Ma? Pero si no, ni me enjuagué y me comí esa santa hostia, estoy recibiendo juicio, voy para el infierno. Si estoy inmundo, aleluya, si estoy inmundo, ustedes saben que hay inmundicia. Si estoy inmundo, no hay una limpieza en mí, y tomo la santa hostia, yo estoy yéndome para el infierno, porque quiero decirle con respeto delante de todos mis hermanos varones y hembras, existe un infierno, no purgatorio. Existe un infierno. Un momentico. Está bien. Yo le voy a dar chance de que usted me hable de todo eso. Bien, pero con orden. Sí, o sea, que usted no me diga mil temas y no aclaremos ninguno. es verdad. Necesitamos que si hablamos de la cena del Señor, hablamos de la cena del Señor. Si hablamos del purgatorio. Y hasta que no quede claro uno, no pasamos a otro. Entonces, amén. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. A mí su presencia me llena de gozo, de alegría, porque eso nos va a enriquecer. Amén. Hoy va a quedar al descubierto delante de la gente y debes saberlo, que las cámaras están tomando y por el mundo entero. Amén. O sea que no lo están viendo solamente aquí, Qué lo están bueno. viendo en el Gracias, mundo entero. Gracias, De modo que usted, mientras yo termino de dar la enseñanza que estoy dando, usted debe coordinar las ideas que va a decir con la cita. Porque si usted llega a decir alguna mentira, va a quedar al descubierto. Amén, amén. Entonces no puede quedar de aquí. Sí, Tiene que decir las cosas como son y tiene que saber que si usted conoce la Biblia, yo también la conozco. De modo que los dos conocemos la Biblia y esto va a estar fantástico porque él conoce la Biblia y yo también conozco la Biblia. Un aplauso para el hermano. Déjeme terminar y ya tomamos. Escudriñamos la verdad. Ya, siéntese aquí al lado para que no se me vaya muy lejos. Ajá. Hermano, déjeme terminar con el tema del sacerdocio y le damos chance el tema que usted quiera. Entonces, hermano querido, estábamos diciendo que Cristo ordenó hombres que le dijo, hagan esto en memoria mía. Y cada vez que lo hagan, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga.
No dice hasta que vengan los pastores evangélicos y digan, ya se eliminó el sacerdocio, ahora hay puros pastores. No, eso no es verdad. Y se lo voy a comprobar con la Biblia. Donde Cristo es el sumo sacerdote que entró al cielo, pero que ahora en la tierra quedan sacerdotes que hacen un trabajo. Y yo quiero que ustedes pongan atención y vean cuál es el trabajo que le corresponde a los sacerdotes y no a los pastores. A ver, ¿saben cuál es el trabajo de los pastores? Llevar las ovejas a comer pasto y cuidarla de los lobos. Ese es el trabajo de los pastores. Pero el trabajo del sacerdote es ofrecer el sacrificio de la alianza para salvación del mundo, que ofrece dones y sacrificios por el pecado. Son cosas distintas. Él, por ejemplo, dice ser pastor, pero no es sacerdote, porque el sacerdote es el que ofrece el sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo, que le voy a mostrar. Mientras que él dice que pastor, el pastor era el que llevaba las ovejas a comer pasto y las cuidaba del lobo. Jesucristo dejó una cosa y dejó la otra. Y le voy a mostrar cuándo dejó los sacerdotes y cuál es el trabajo de los sacerdotes, que no lo pueden hacer los pastores. El trabajo de los sacerdotes no lo pueden hacer los pastores. ¿Sí? Y el trabajo de los pastores sí lo puede hacer el sacerdote. Vamos a escuchar cuál es el trabajo de los sacerdotes. Paren la oreja. Y el hermano habló que él creía en la cena. En la cena. Pero si él cree en la cena, debería tener sacerdotes. Y si no tiene sacerdotes, no puede hacer la cena. Porque escuche cómo eran los sacerdotes y para qué. De la Reina Valera. De la Reina Valera. No sé si prefiere que la siga leyendo de esta Reina Valera o de la suya. De la que se puede, hermano, porque... Esta Reina Valera igual que esa. Es lo mismo, la palabra Bueno, no se le quita. va, para que no diga que estaba en la Biblia esta y no en la de él. ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Cuál es el trabajo del sacerdote? Y a ver, si Cristo sumo sacerdote, ¿dejó sacerdotes aquí en la tierra o no dejó sacerdotes? Vamos a ver. Hebreos 6. Hebreos 9:6. 9:6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Qué hacían los sacerdotes? Repítalo. Paren la oreja, paren la oreja. ¿Cuál era el trabajo del sacerdote? Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Quiénes son los que pueden celebrar el culto? No sé por qué los pastores dicen vamos al culto, si el culto lo celebra los sacerdotes. Otra vez, repítalo. Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. El culto lo celebra el sacerdote. No dice la Biblia que el culto lo celebran los pastores. Y si yo estoy diciendo mentiras, aquí hay un pastor que me lo puede comprobar con la Biblia donde diga los pastores pueden celebrar el culto. Eso no existe en la Biblia. Solamente puedo, ¿me permite, hermano? En la Biblia, ahorita le doy chance. Ahorita él me va a dar los capítulos y versículos. Porque yo le estoy dando capítulos y versículos donde dice que los que celebran el culto son los sacerdotes. Entonces dicen los evangélicos, nos vamos para el culto. Ajá, pero ¿ustedes tienen sacerdotes? No tenemos pastores. ¿Y los pastores pueden celebrar el culto? Vamos a ver otra vez, repita el 6. Y así dispuestas estas cosas, Dispuestas a esta cosa. Dispuesta significa que Dios dejó esto así. en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Continuamente, todos los días, el sacerdote ofrece... ¿Cómo es? Otra vez se me olvidó. Los sacerdotes continuamente cumplen con los oficios del culto. Ofrecen los servicios del culto.
los sacerdotes. Y la pregunta mía, que él me va a responder, él me lo va a responder, pero me lo tiene que responder con Biblia. Y si no me lo responde con Biblia, no le creo. Si él no es sacerdote, ¿por qué él ofrece los oficios del culto? Y le dice, vamos a tener culto este fin de semana. Solo a Dios, ¿va? Solo a Dios. Ajá. Solo a Dios. Entonces vamos a ver cómo era el culto. ¿Sí? Los oficios del culto va dirigido al Señor. Pero ¿quién los ofrecía? Dice la Biblia, los sacerdotes. ¿Una vez al año? No. Todos los días. Lo repetimos y seguimos. Vuelva, Luis. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Siga. Ahora, miren, esos son los sacerdotes. Ahora el sumo sacerdote. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote. En la primera parte, el templo tenía dos partes. La primera parte entraban los sacerdotes todos los días a ofrecer los oficios del culto. La segunda parte era después de la cortina. Después de la cortina estaba el lugar santísimo. La primera parte era el lugar santo, donde estaban los sacerdotes, que representaban la tierra. Después de la cortina estaba el lugar santísimo, que representa el cielo, y entraba solamente el sumo sacerdote. Cristo es sumo sacerdote porque ya pasó la cortina, está en el cielo. Y Él es el que recibía la oración una vez al año. Del culto de los sacerdotes la recibe una vez al año, pero los sacerdotes lo celebran todos los días. Amén. Ahora miren ustedes el sumo sacerdote, otra vez, pero el sacerdote, el sumo. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces aquí la Biblia nos viene a presentar que el tabernáculo tenía dos partes. La cortina, antes de la cortina, el lugar santo, los sacerdotes, todos los días celebraban. Después de la cortina, el lugar santísimo, el sumo sacerdote, una vez al año. Cristo es sumo sacerdote y entró de una vez para siempre al lugar santísimo, después de la cortina que representaba el cielo. Pero a este lado quedan los sacerdotes que ofrecen todos los días el sacrificio de la nueva alianza. Eso que Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Y dice Pablo, y cada vez que lo hagan, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Ese es el sacrificio que ofrecían los sacerdotes. Y Cristo dejó sacerdotes que ofrecen sacrificio de la nueva alianza. Por eso usted verá que en Hebreos en el capítulo 10, este es el 9, ahora pasemos al capítulo 10, donde usted ve cómo hace la diferencia entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y los sacerdotes del Nuevo Testamento. Los del Antiguo ofrecían animales y el Nuevo Testamento el del cuerpo de Cristo. Y verá que ese sacrificio queda instituido para siempre. Nadie lo puede cambiar y tenemos que ofrecerlo. Pongan cuidado, Hebreos de la Reina Valera, Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Eso era del Antiguo Testamento. Siga. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto... Repítalo. Pues los que tributan este culto... Así se le daba culto a Dios. No puede haber culto sin sacrificio. Amén, amén. Ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento. Siga. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros... Eso era del Antiguo Testamento. ¿Qué se ofrecía? Toros, machos cabríos, corderos. Y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo,
Entrando Cristo en el mundo, aquí está la línea divisoria, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entrando Cristo en el mundo, Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. me preparaste un cuerpo. ¿Qué es lo que viene a reemplazar los sacrificios de la antigua alianza? El cuerpo de Cristo. Por eso en la misa, ¿qué dice el sacerdote? El cuerpo de Cristo. ¿Y usted qué dice? Amén. Porque comemos el cuerpo de Cristo, que es el sacrificio. Y ahora vean el versículo del 8 en adelante. Escúchelo. Versículo 8 en adelante. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Escuche lo que viene. Paren la oreja. Quita lo primero. Quita lo primero. El antiguo culto, el de la antigua alianza, lo quita de animales. Para establecer esto último. Para establecer esto último. ¿Qué es lo último que estableció? Si lo estableció, usted y yo tenemos que cumplirlo. Tenemos que hacerlo porque Él lo estableció. Vamos a ver. En esa voluntad somos santificados. Así somos santificados. Vamos a ver qué es lo que estableció por medio del cual usted y yo somos santificados. Paren la oreja. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Amén. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hagan esto en memoria mía. Tomen, coman. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Entonces, beban. Esta es mi sangre. Sangre de la nueva alianza. Vamos a ser santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. ¿Y quién ofrece ese sacrificio? El sacerdote. Solo el sacerdote. Y entonces aquí viene el diálogo con el hermano. Venga acá, hermano. Gracias. Aquí yo quiero preguntarle. Ajá. Usted me habla de que usted cree en la cena del Señor. Creo, porque está escrita. Ajá, y pregunto, está escrito la cena del Señor, pero también está escrito quién ofrece ese sacrificio. ¿Quién lo ofrece? ¿El sacerdote o el pastor? La palabra de Dios dice en Apocalipsis, ¿verdad? Vosotros sois pueblos y sacerdotes, linaje de David, santos y sacerdotes, para presentar el pan de Cristo que representa, porque Cristo es el pan de vida que se... A ver, me lo muestra con capítulo y versículo, porque así no dice. Amén. Muéstremelo con capítulo y versículo porque usted lo está inventando. Eso no dice así. Dice otra cosa distinta a lo que usted está diciendo. Usted me muestra con capítulo y versículo. Búsquelo, porque si no, no le creo. Sí, lo que dice es otra cosa muy distinta. Ya. Y está escrito, si usted lo puede ver, que está escrito, sí, en Apocalipsis 5, del versículo 7 en adelante, o el 6 en adelante, usted lo puede leer, que dice que somos una nación santa, un sacerdocio real. Pero eso que usted me está diciendo no lo dice la Biblia, eso lo está inventando usted. Y si no lo está inventando, le dije que estuviera seguro porque la cámara lo están filmando y usted puede quedar como mentiroso. Si usted conoce la Biblia, yo también la conozco. Amén. De modo que lo que usted diga, que de esta es la Biblia. Amén. En la Biblia, usted me saca, lo podemos leer que está más claro, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que usted me dice que todos somos sacerdotes. Vamos a ver si eso es verdad. ¿De qué sacerdocio está hablando? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, para que él se dé cuenta que a él lo engañaron cuando le dieron que todos podían celebrar la última cena, que todos podían ser sacerdotes ministeriales. Está confundiendo el sacerdocio común de los fieles. ¿Qué es común de los fieles? Que lo tienen todos. Todos los bautizados. Todos los bautizados. Lo está confundiendo con el sacerdocio ministerial, el que ofrece el sacrificio de la nueva alianza para el perdón de los pecados. Eso solamente lo hace el sacerdote ministerial. Vamos a ver cuando habla la Biblia del sacerdocio común de los fieles. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, Linaje escogido, real sacerdocio, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que se llama sacerdocio común de los fieles. ¿Y por qué es común de los fieles? Porque ese sacerdocio ya existía en el Antiguo Testamento también. En el Antiguo Testamento existían los dos sacerdotes.
el sacerdocio común de los fieles, ese que dice Pedro, ese que habla el hermano, pero existía también el sacerdocio ministerial. Y hoy el hermano debe saber que en el Antiguo Testamento ya existía ese sacerdocio que él acaba de descubrir, ya estaba en el Antiguo Testamento, según dice Éxodo capítulo 19, versículo 4. Ahí ya estaba ese mismo sacerdocio, que es el sacerdocio común de los fieles, el que tiene toda la gente. Y ese no es el ministerial, no es que entonces él puede celebrar la Eucaristía porque él es sacerdote. No, él es sacerdote del sacerdocio común de los fieles y ya le voy a explicar en qué consiste. Éxodo capítulo 19 del versículo 4 en adelante. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y escuche lo que viene. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Eso ya estaba en el Antiguo Testamento. Un reino de sacerdotes y gente santa. Y gente santa. Todo el pueblo de Israel era sacerdote. Todo el pueblo de Israel. Pero no me diga que sacerdote ministerial. Era sacerdocio común de los fieles. ¿Qué era el sacerdocio ministerial? Para que él lo sepa. Levítico capítulo 16, versículo 32. Esto sí es sacerdocio ministerial. No confunda un sacerdocio con lo otro. No haga como la bruja que dijo la señora, mire, vengo a decirle que me robaron el gato. Y digo, ese gato no lo busque más porque eso lo mató un carro. Digo, no, es que me robaron fue el gato del carro. Como gato y gato suena igual, se confunde. Como sacerdote y sacerdote suena igual, él no sabe lo que es sacerdocio común de los fieles y sacerdocio ministerial. Aquí está Cristo representando en su palabra. Ya le voy a dar chance para que lo lea. Ya le voy a dar chance. Le voy a mostrar, ya le mostré el sacerdocio común de los fieles. Todo el pueblo de Israel era sacerdote común de los fieles. Una nación santa, un sacerdocio real. Pero ahora le voy a mostrar el sacerdocio ministerial. Óiganlo. Levítico capítulo 16, versículo 32. Hará la expiación. Hará la expiación. Vamos a ver si dice, hará la expiación cualquiera del pueblo porque tiene el sacerdocio común, porque son sacerdotes real. Vamos a ver si lo puede hacer cualquiera. Hará, ¿otra vez? Hará la expiación. Hará la expiación, el sacrificio para la expiación, que significa el perdón de los pecados. Hará el sacrificio de expiación. El sacerdote. El sacerdote. ¿Cuál sacerdote? ¿El común de los fieles? No, pongan cuidado, ¿cuál? El sacerdote que fuere ungido. Que fue ungido. Que fue ungido. Y consagrado. Y consagrado. Para ser sacerdote. Para ser sacerdote. Entonces, la Biblia presenta dos clases de sacerdocio. El sacerdocio común de los fieles. Esos no pueden ofrecer el sacrificio de la expiación. Ellos no pueden ofrecer el sacrificio para el perdón de los pecados. Solamente lo puede hacer el que haya sido ungido, consagrado. ¿Han visto una ordenación sacerdotal? Amén. ¿Cómo ordenan al sacerdote? ¿Cómo lo ungen y lo consagran sacerdote? Ese es el que puede ofrecer el sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Mire como lo decía Levítico capítulo 7, versículo 11. ¿Cuál es el sacrificio que puede ofrecer en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento con Cristo? ¿Cuál es el sacrificio? Óiganlo. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres sin levadura, untadas con aceite y flor de harina frita en tortas. Aquí está mostrando entonces que se ofrecía panes sin levadura. Y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan, leudo, presentará su ofrenda en el sacrificio. Su ofrenda en el sacrificio. De acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová. Y será del sacerdote. ¿Y será de quién? Del sacerdote. El sacerdote es el que ofrece el sacrificio. Ahora, usted me va a mostrar donde dice la Biblia que el sacerdocio común de los fieles puede celebrar la Eucaristía. Aleluya.
porque aquí ya que me da la oportunidad este varón, yo le agradezco a Dios y al hermano, ¿va?, que me da esta oportunidad. Y como estamos descubriendo las escrituras, siento pena un poco porque yo no quiero, ¿va?, que se entienda esto como una contienda, sino que se entienda como descubriñar las escrituras. Quiero que, por favor, los varones en esta preciosa, gloria a Dios, preciosa mañana, aleluya, me hicieran el favor de leer aquí, no para contienda. Quiero pedir disculpas a mis hermanos aquí y hermanas. Está en Mateo, capítulo 23 en adelante, que lean esas partes de la escritura aquí para que oiga el pueblo. Pero como les digo, hay sacerdotes ungidos por Dios con la unción del Espíritu Santo. Estos son los que presentan el sacrificio y el culto racional. Más aquellos que claudiquen, sea quien sea de los que son seres humanos, ¿verdad? Sea yo, sea quien sea, si claudica va para el infierno de cabeza. Pero el que lo haga con la unción del Espíritu Santo en santidad, como fue Aarón, ese la va a ganar una corona de vida. Amén. Entonces aquí está la parte del Evangelio, quiero que la lean aquí para que la oiga el público. ¿Cuál capítulo y cuál versículo? Es Mateo capítulo 23, aleluya, de su versículo 23 en adelante. 23. Aquí también. ¿23? Se puede leer aquí, hermano, aleluya, del versículo 23 Capítulo hasta 23. el versículo, gloria a Dios, 17. Capítulo 23, versículo 1 al 17. Al 17. Amén. Del 1 en adelante. 23. Hasta el 17. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Para ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus flacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Ajá. Pregunto. ¿Mostró el hermano el capítulo y versículo donde dice que el pastor evangélico puede ofrecer los sacrificios, puede dirigir el culto y dirigir el culto sin sacrificio? No. Me mostró un capítulo y larguito de otra cosa muy distinta de lo que estamos hablando. Pero querido hermano, antes de responderle a ese capítulo, yo quiero que usted me responda a mi pregunta, que no me la ha respondido. Si la Biblia habla
que los sacerdotes, Hebreos capítulo 5, versículo 1, que los sacerdotes, usted me dice que todos somos sacerdotes, no todos somos sacerdotes ministeriales, sí todos somos sacerdotes común de los fieles. Y para la muestra un botón, Hebreos 5:1 dice, ponga cuidado. Porque todos somos sacerdote tomado de entre los hombres. Es tomado de entre los hombres. Si todos aquellos también son sacerdotes, entonces no es tomado de entre los hombres. Entonces diría, todos son sumos sacerdotes, todos. Pero si dice aquí, el sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Y es constituido. Y es constituido él, no todos. A favor de los hombres. Constituido a favor de los hombres, se llama sacerdocio ministerial. En lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso es el culto. Ya leíamos que el culto, en el culto se ofrecen sacrificios y ofrendas por el pecado y lo hace el sacerdote. Si usted no es sacerdote, ¿cómo usted le dice a la gente vamos al culto si no ofrece sacrificio por los pecados? Ni ha sido consagrado sacerdote, sino usted se llama pastor. ¿Con qué autoridad? Pero me lo comprueba con la Biblia. Porque si usted no me lo comprueba con la Biblia, el mundo va a descubrir que usted fue engañado y que usted está engañando. Yo necesito que usted me compruebe por qué existen los pastores dentro de su iglesia que dicen a la gente, engañando a la gente, y yo lo digo con autoridad, engañando a la gente, porque les estoy mostrando que los únicos que pueden presidir el culto son los sacerdotes, que ofrecen sacrificio para el perdón de los pecados, y el sacrificio de la nueva alianza. Usted me tiene que demostrar a mí que yo estoy equivocado. Si usted no me demuestra a mí delante del público y delante de las redes sociales que yo estoy equivocado, donde digo que el culto, con capítulos y versículos, con la Reina Valera, la Biblia de ustedes, donde dice que es el sacerdote el que puede oficiar el culto, pero con sacrificio, y en el Nuevo Testamento el sacrificio del cuerpo de Cristo. Si usted no me muestra donde dice que el pastor puede hacer eso, entonces yo pregunto, ¿por qué usted engaña a la gente diciendo vamos al culto si usted no es sacerdote y no ofrece sacrificio? Y ese es el culto. Explíquemelo con la Biblia. Pero no me vuelva a dar otro capítulo, que ahorita vamos al capítulo 23 de Mateo, si quiere se lo explico. Háblame, respóndeme la pregunta. Si no tiene respuesta, me dice no tengo respuesta. Pero que usted me hable con sinceridad. Como estamos hablando, ¿verdad, hermanos, del sacerdocio, ¿verdad? Sacerdocio santo, ¿va? Cristo, sumo sacerdote, ellos ya lo dijeron. Ellos son ministros de Jesucristo cuando hagan todo lo que está escrito obedeciendo los mandamientos del Señor, ¿verdad? Ahora, hermanos, sabemos que el pastor de pastores es Cristo el Señor. Y esto ustedes lo entienden, sin menester tomar la Biblia. Cristo Jesús es el pastor de pastores. Aleluya. Ahora, los siervos del Señor, que son predestinados desde el principio del mundo, antes que nacieran, Dios los escogió. Ustedes saben eso bíblicamente. Bueno, ahora, ¿qué dice en Ezequiel capítulo 3 en adelante? Dice que los siervos de Dios son una atalaya. Y si la atalaya dice, mirar a venir, dice, el peligro y no sonara la trompeta en el aire para que oiga el pueblo. Si perece alguno, dicen, será la sangre sobre de él. Pero si él, dice, avisare al pueblo, aleluya, y el pueblo no se pone a salvo como están hoy los siervos de Dios, avisando y hablando la verdad conforme a las Escrituras. Si alguno oye el sonido de la trompeta y no se pone a salvo, la sangre caerá sobre de quien no se pone a salvo oyendo. Si ustedes quieren llegar al reino de los cielos y estar en la gran cena que el hermano estaba mencionando ahí, del cuerpo y la sangre de Cristo, allá con Moisés, Elías, Jeremías, allá en aquella gran cena, descubriñemos las Escrituras y pidámosle a Dios y Él lo va a ayudar. Solamente esto, hermano. Ezequiel capítulo 3 en adelante, dice la atalaya. Ezequiel capítulo 3. Capítulo 3 en adelante. Versículo 1 en adelante. Bueno. Vamos a leerlo, pero no se me vaya porque todavía no me ha respondido a la pregunta. Y hasta que no me responda la pregunta, yo no me puedo ir. Porque hoy yo vengo a ver si yo estoy equivocado. Si yo estoy equivocado, ustedes también. Y tenemos un pastor que nos saque de la oscuridad de la mentira. Pero si él está equivocado, debe haber alguien que le diga su error y que se lo compruebe con la Biblia. Y no es casualidad que yo esté aquí y que él esté aquí. Hoy está aquí no para contender
Hoy estamos aquí para escudriñar las escrituras y para que salga a la luz la verdad y brille como el sol a mediodía y que el mundo entero conozca la verdad y sepa disipar las tinieblas de las mentiras que hay en el mundo. Vamos a ver qué dice Ezequiel. Ezequiel 3 o el 2. El 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Palabra de Dios. Ajá. Aquí está hablando de que hay que oír la palabra del Señor y que hay que proclamar la palabra del Señor. ¿Por qué yo vine de Venezuela para acá? A cumplir eso, a proclamar la palabra del Señor. Y vengo a proclamar la palabra de Dios y sé que hay algunos que no la quieren escuchar. Espero que usted no sea de esos. Y hay otros que sí la van a escuchar. Que me escuchen o no me escuchen, a mí no me importa, porque sé que es un casa rebelde. Pero yo tengo que proclamar la palabra del Señor. Pero ustedes pueden ver que en esta cita no me está diciendo que el pastor puede ofrecer el culto, que puede ofrecer el sacrificio, que es lo que yo le estoy preguntando a él. ¿Por qué él me dice a la gente vamos al culto si los únicos que pueden oficiar el culto son los sacerdotes? Y para oficiarlo tienen que ofrecer un sacrificio, pues un sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres para ofrecer sacrificio y ofrenda por los pecados. Porque él dice que va al culto, no tiene sacerdote, no tiene sacrificio, pero sí tiene culto. ¿Cómo se explica? Hoy debe saber el mundo que los hermanos separados encuentran una palabra en la Biblia y la toman. Encontraron la palabra culto y dice, oh, voy a decirle a la gente, para captar gente, le voy a decir vamos al culto, porque aquí en la Biblia dice que iban al culto, pero no dice quién celebraba el culto, ni cómo se celebraba el culto. Entonces, hermanos queridos, hoy quede al descubierto que un pastor, según la Biblia, no celebra el culto. Un pastor, según la Biblia, lleva a las ovejas a pastorear a buenos pastos y las cuida pero no celebra el culto. La pregunta mía es, ¿por qué si ellos son pastores, por qué celebran el culto? Podría decirme, yo soy pastor porque yo predico la palabra de Dios. Ah, bueno, está bien. Yo soy pastor, está bien, pero no engañen a la gente diciendo, vamos al culto. Porque al culto, solamente el sacerdote. Y tiene que haber sacrificio, y tiene que haber ofrenda. Lo que me refiero es que no engañen al pueblo. Que si dice, yo soy pastor porque les predico el evangelio, yo soy pastor porque le enseño la palabra del Señor. Bueno, ahí habría un sentido. Pero que me diga yo soy pastor y celebro el culto, compruébemelo con la Biblia que un pastor puede celebrar el culto. Y yo le compruebo que solamente los sacerdotes pueden celebrar el culto. Y luego, y si él no es sacerdote, ¿cómo se explica que él celebre la cena del Señor que solamente lo pueden hacer los sacerdotes que ofrecen el culto? ¿Cómo va a celebrar él la cena del Señor si él no es sacerdote? Y él dice, yo creo en la cena del Señor. Yo creo. Sí, usted cree en la cena del Señor, pero hoy debe saber que eso que usted está haciendo, la cena que usted dice que es la cena del Señor, no es la cena del Señor. Y ya Pablo,
Ya Pablo en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 17, se lo criticaba a los corintios, que le pasaba lo mismo que a usted. Y vamos a escucharlo como dice 1 de Corintios capítulo 11, versículo 17. Que lo que ellos celebran ya no es la cena del Señor. Paren la oreja para que vean. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, No los alabo. Yo tampoco te alabo en esto. porque no os congregáis para lo mejor, No se congregan para lo mejor. Sí se congregan, pero no para lo mejor. sino para lo peor. Para lo peor. Escuche. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Oigo que hay divisiones entre los evangélicos. Unos son testigos, otros pentecostales, otros son mormones, otros son adventistas. Hay divisiones. Y en parte lo creo, Y en parte lo creo. porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son probados. Y escuche lo que viene. Paren la oreja. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Repítamelo. Cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Los engañaron. Les mintieron. Eso no es comer la cena del Señor. Eso es comer galleta con Coca-Cola. Pero no es la cena del Señor. Pero le engañaron porque no tienen sacerdote. Porque no tienen sacrificio. Y ustedes verán, escuchen lo que dice Pablo. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Si quieren comer galleta con Coca-Cola, háganlo en su casa. Háganlo en su casa, no tienen casa para comer. Y Pablo viene a explicar, hermanos queridos, por qué la cena que ellos hacen no es la cena del Señor. Escúchelo, versículo 23, escúchelo. El 22 termino. Dale, pues con el 22. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿No le importa la iglesia de Dios? Lo que le importa es decir, yo también como la cena del Señor, yo hago el culto a mi manera, porque a mí me parece que es así, porque yo estoy convencido que es así. Mire, Pablo dice, no, así no es. Mire cómo debe ser la cena del Señor, mírenlo. ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no les alabo. En esto tampoco lo alabo a usted como Pablo. Viene ahora la explicación. Aquí sí viene la explicación, escúchela. El 23. El 23. Porque yo recibí del Señor. La cena es cuando lo hace un ministro que lo haya recibido del Señor, que no se haya nombrado el pastor. No, sino que traiga la sucesión apostólica, que venga del Señor. Si le preguntamos a él, ¿dónde estaba su iglesia hace 1000 años? ¿Hace 100 años? ¿Dónde estaba? Y si quiere le podemos preguntar para que vea, a ver si viene del Señor. ¿En qué parte del mundo estaba su iglesia hace 500 años? Cristo tiene una iglesia y con esto se define todo. Los que sean lavados con la sangre del Cordero, esos son la iglesia que va a volar en el aire, en las nubes y va a estar en la Santa Cena. Todos aquellos que no estén lavados con la sangre del Cordero pasaron a ser pasto en potreros porque se van a quemar con el fuego. Esa no es la pregunta. No me entiende la pregunta. La pregunta es, ¿en qué parte del mundo, si usted es la iglesia de Cristo, en qué parte del mundo estaba su iglesia? ¿Cómo se llamaba su pastor? En el año 500. Esa es la pregunta, no me cambie la respuesta. Amén, amén. Aleluya. Yo creo que el pueblo católico sabe esto, pero que al pie de la letra. Oiga esto pues. Yo te digo, Pedro, que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ti. Aleluya. ¿Por qué le dijo? Porque Cristo sabía que Pedro iba a predicar una verdad de una vez a que se cumpliera todo lo que está escrito, no fuera de la Biblia. Porque si Pedro se salía fuera de lo que aquí está escrito, iba a perderla. Por eso Pedro le dijo, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, así. No me respondió la pregunta. Hace 500 años, ¿dónde estaba su iglesia y dónde estaba su pastor y cómo se llamaba? A ver si me responde alguna vez la pregunta.
Ustedes saben que del principio del mundo habla Génesis que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo insistía. Amén. Entonces, él allá estaba, y usted sabe esto, el Padre Yahvé Dios lo mandó a la tierra, ¿para qué? Para que viniera a salvar a este mundo que estaba perdido, a salvar las almas, a hacer el sacrificio, como ellos hablaron, de derramar su sangre, y los compró a precio de sangre con el nuevo pacto. Aleluya. Entonces, desde allá Jesucristo vino de Cristo para acá, ¿me entienden? De Jesucristo, cuando Él vino a morir por nosotros, de ahí Él, a Pedro, usted ya sabe que le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia. De ahí, si usted hace la voluntad de Dios, varón, está con Cristo, y si la hace mi hermano, está con Cristo, y si la logro hacer yo, estoy con Cristo, y si no, la hemos perdido. Amén. Solamente esto, hermano. ¿Me respondió la pregunta? No. Entonces vamos a leer qué es lo que pasa con él. Vamos a ver 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 en adelante. Vamos a ver qué es lo que pasa con él. Si no me responde la pregunta tan clara que yo le hago, ¿qué es lo que pasa con él? Vamos a ver qué dice 1 de Timoteo 1, 3 en adelante, ¿cómo dice? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Mandasen algunos como él que no enseñen diferentes doctrinas. Siga. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Escuche lo que viene. Paren la oreja. De las cuales cosas, desviándose algunos, como el hermano que tenemos aquí presente, paren la oreja lo que viene. se apartaron hacia vana palabrería. ¿Se apartaron? Hacia vana palabrería. ¿Se apartaron? Hacia vana palabrería. Le pregunto, y ustedes ven cómo habla, vanas palabrerías. Vanas palabrerías. No responde a las preguntas, no responde ni con Biblia, no responde nada. Vanas palabrerías. Y escuchen lo que viene. Queriendo ser doctores. Repítalo. Queriendo ser doctores de la ley. Queriendo ser doctores de la ley que conocen la Biblia de memoria. Sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. ¿Usted cree que él entendió lo que dijo? Ni él mismo entendió lo que dijo. Repítalo. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Entonces, observen ustedes que se cumple lo que dice Timoteo. Algunas personas que se apartan de la verdad llegan a una vana palabrería y pretenden ser maestros de la ley cuando ni siquiera saben lo que dicen y lo que afirman con tanta seguridad. Hermano, yo quiero que usted descubra, y de corazón a corazón se lo digo, yo quiero que usted descubra que a usted lo engañaron. No lo culpo, porque usted es un hombre sencillo, de buen corazón, y el mundo entero está viendo su nobleza, su sencillez, y te felicito. Gracias. Y es digno de admirar su educación, su amor, su respeto, es digno de admirar. No te juzgo, no te condeno. Un aplauso para él. Ya le doy el micrófono. Pero ¿sabe qué? Me duele en mi corazón, como sacerdote del Dios Altísimo, ver cómo te engañaron. Y cómo sin darse cuenta estás engañando a otras personas. Hoy yo, de corazón, quisiera decirle que si todavía tienes ansia de buscar la verdad, de escudriñar las Sagradas Escrituras, que se anime a estudiar la Biblia con libertad, sin prejuicio, sin condicionamiento, sino como lo estamos haciendo aquí, buscando la verdad, para que usted descubra, y cada vez se va a acordar de mí, cada vez que usted le diga a la gente, vamos al culto, la palabra de Dios le ha de golpear en su mente y en su corazón. ¿Y por qué lo estoy invitando al culto si yo no soy sacerdote? Como culto de adoración, sabemos que cuando Cristo... No, se refiere el culto, porque usted no me va a decir a mí qué es el culto. ¿Sabe qué dice? ¿Quién nos puede decir qué es el culto? Escúchelo.
Romanos capítulo 9, versículo 4. ¿Quién nos puede decir a nosotros qué es el culto? ¿De dónde viene el culto? El culto no es lo que usted diga, el culto es lo que está escrito. Usted me puede decir, es que el culto es lo que nosotros hacemos. Eso lo puede decir y engañar a la gente. Pero me lo tiene que mostrar con la Biblia. ¿Quiénes son los dueños del culto? ¿Quiénes nos pueden decir cómo era el culto? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, De los israelitas, la adopción, la gloria, la gloria, el pacto, el pacto, la promulgación de la ley, la promulgación de la ley, el culto. el culto. El culto no viene de los protestantes. Yo lo pido 3 para El culto, ya se lo doy. El culto viene del pueblo israelita, donde ofrecían sacrificios y donde le ofrecía era el sacerdote. Entonces, a ver, yo quisiera que usted me hable con la Biblia, pero no me dé citas así locas. Dame citas donde me responda a la pregunta. Dale. Pero el que sabe, el escudriñar la Escritura sabe de esto. La Escritura dice que Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. Ahora Satanás llegó y le dijo, si me adoras de rodillas, te daré todos los reinos y las riquezas. Y él le dijo, ustedes ya saben de las palabras, ¿verdad? Cuando le dijo, y dijo, al Señor Yahvé tu Dios adorarás y a él le rendirás culto, solo a él. Y de ahí no hay mayordomo, el que quiera ser mayor, dice, ustedes oyeron ahí, hágase el servidor de todos. Porque el Señor de señores es Cristo, no hay otro. Y si alguno dice yo soy, miente. Al Señor tu Dios adorarás y le rendirás culto. Tuvo que hincársele Satanás a Jesucristo ahí. Amén, solamente, hermano. A él se le da culto. Ajá. A Dios se le da culto. ¿Y cómo dice la Biblia que se le da culto a Dios? Ofreciéndole un sacrificio. Ofreciéndole un sacrificio. Y esa es la pregunta que yo le hago. ¿Cómo Ahí termina. usted va a darle culto a Dios si usted no le ofrece sacrificio? Pero muéstreme dónde dice que así como usted dice. Aquí dice, ahí dice Jesús, solamente a Dios darás culto. ¿Y quién daba el culto a Dios? El sacerdote. Aquí no está diciendo nada contrario. A Dios se le da culto. Y quienes le dan culto a Dios es el sacerdote a través del sacrificio, así le daba culto a Dios. Ahora bien, está bien. Solamente, hermano, le pido una meditación, mire, me va a perdonar, porque como es bueno escudriñar las Escrituras, esto es para que sepamos de la palabra, no es para contender, hermanos. Quiero que quedemos ciertos delante de Dios, sin ningún enojo. Mi sangre no se puede encender, ni encenderse la de este varón, porque queremos llegar al reino de los cielos. Aquí dice en el libro de Corintios, capítulo 13 en adelante, dice la palabra del Señor que si no tenemos amor, está esto muy difícil de llegar al reino de los cielos. Entonces quiero que los varones aquí lean Corintios capítulo 13. Aquí está. Ya, sí, la gente lo sabe. Esa lo sabe la gente. Bueno. Si yo hablara las lenguas de los hombres, si no tengo amor, de nada me sirve. Si quemara mi cuerpo entre las llamas y no tengo amor, de nada me sirve. Si hablara la lengua de los ángeles y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora pregunto, ¿lo estoy tratando con amor o no lo estoy tratando con amor? ¿Saben qué es el amor? El amor, la misma Biblia lo dice, es que lo sepamos aceptar. Lo estoy aceptando. La Biblia también dice que el que ama, corrige. Dice la Biblia, ¿qué padre hay que no corrija a su hijo? Y si no lo corrige, es porque no lo ama. Es porque un bastardo no lo ama. Entonces, si yo le estoy diciendo a usted las cosas con amor, no es porque lo odie, es porque lo amo. Y si yo le predico el evangelio, no es para contender o para pelear, es porque lo amo y no quiero que usted se condene, porque yo quiero que usted haga las cosas como Dios manda. Dice la Biblia, allá en Santiago capítulo 4, versículo 17, si uno sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Si yo sé que este hermano está en un error y no le digo la verdad, yo cometo pecado. Estoy faltando al amor. Dentro de los mandamientos de la iglesia, de la caridad, dice, ¿cuáles son las obras de caridad? Corregir a la persona que se ha equivocado. Usted se ha equivocado, yo tengo que corregirlo. Enseñar al que no sabe. Hay cosas que usted no sabe y tengo que enseñárselas.
darle un buen consejo al que lo necesita. Le estoy dando un buen consejo, no lo estoy peleando, le estoy dando un buen consejo. Por eso le estoy diciendo, admiro su humildad, su sencillez, su nobleza. Admiro que usted venga a compartir con nosotros y le felicito. Pero, como sacerdote del Dios Altísimo, yo tengo que decirle que usted está en un error para que salga de ese error, porque la Biblia me lo manda. Santiago, capítulo 5, versículo 19. La Biblia me manda a mí que yo tengo que, si veo que hay un hermano que está en el error, yo tengo que mostrarle que está en el error para salvar su alma. Escúchelo. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Aquí está un hermano extraviado de la verdad. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, ¿qué hay que hacer? ¿Hacerlo? Entonces, cuando yo le estoy predicando, no es para insultarte, es porque te has extraviado de la verdad y hay que hacerlo volver. Y si alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador, extraviarse de la verdad es un pecado. Sepan que el que haga volver al pecador del camino extraviado, se desvió de la verdad, del error de su camino, salvará una muerte, salvará de la muerte un alma. Salvará de la muerte un alma. Hoy yo quiero que usted sepa de corazón que mi intención no es ni ofenderte, ni herirte, ni insultarte. Mi intención es salvarte del error, porque yendo al error sin darse cuenta se está condenando. Y yo no quiero que se condene, porque soy sacerdote del Dios Altísimo y quiero que los hermanos separados que están engañados, que los confundieron con capítulos, con versículos, le estoy comprobando que están engañados, se salven, porque también son hijos de Dios, porque también merecen la salvación, porque los han engañado y llegó el momento que los católicos le mostremos la verdad a los hermanos separados que están engañados. Llegó la hora. Amén. Por mi persona y todos los que tenemos la Sagrada Escritura, nosotros no somos separados, somos protestantes. Cuando hay algo que no es cierto, lo rechazamos. Y cuando es cierto, lo aceptamos. Porque el que se salga y tuerza la palabra, ya se le fue quitado su nombre del libro de la vida. Y el que le ponga, se le pondrán todas las plagas de los egipcios. Entonces, vale la pena de que nosotros vivamos, pero pidiéndole la unción al Espíritu Santo para que caminemos. Gracias, hermano, gracias. Pregunto, ¿usted fue católico? Fui católico. ¿Se separó? Me separé porque... Entonces es separado. Ahora, pero ahora me aparté de ellos, ¿sabe por qué? Oí decir que a las almas las sacaban del purgatorio. El que se condenó ya no tiene oración para sacarlo de allá, se perdió. Y el que se santificó, se salvó. Ya no hay tal de estar rogando ni 9 días para ellos. No lo salvan ya no lo salvan. Solo Cristo lo salvó cuando estaba en vida. Si se lo bueno, se salvó. Y si se lo malo, se perdió. Amén. Gracias, hermano. No, es que todavía no se vaya porque vamos a hablar de purgatorio. Yo creo que usted quiere hablar de purgatorio. Le voy a dar chance para que hablemos del purgatorio. Epa, si el hermano era católico y se separó, entonces es un hermano, pero separado. Me aparté. ¿Y qué es apartarse? Separarse. Pero si no quiere aceptarlo, bueno, de todas maneras son nuestros hermanos. Lo único que se han separado. Porque lo engañaron. Pero bueno, que quede al descubierto que el hermano no pudo darnos citas bíblicas donde diga que el pastor puede celebrar el culto, donde diga que puede celebrar la última cena del Señor. Eso es mentira, eso es falso, lo tiene que hacer el sacerdote. Pero ahora él tiene un tema que ahora sí está seguro, donde él sí tiene citas, donde ahora sí él tiene la verdad y lo va a comprobar. Es el tema del purgatorio. Él dice que no hay purgatorio. Y entonces, hoy vamos a ver si hay o no hay purgatorio. Y él dice que no hay. Y él me va a mostrar con la Biblia donde diga que no hay purgatorio. Y yo le voy a mostrar con la Biblia que sí hay purgatorio. Es decir,
le voy a mostrar la doctrina del purgatorio. Y él me va a mostrar donde no exista la doctrina del purgatorio. Si yo no lo puedo hacer, yo quedo como mentiroso ante el mundo. Pero si él no lo puede hacer, él queda como mentiroso ante el mundo. Alguno de los dos es mentiroso. Yo digo que existe el purgatorio y él dice que no existe el purgatorio. Uno de los dos está mintiéndole al pueblo. Y Dios permitió que él esté aquí y que yo esté aquí para que el pueblo descubra quién es el mentiroso. Y si soy yo, ustedes tienen que meterse evangélicos, tienen que ir con él. Pero si es él, ustedes deben sentirse orgullosos de estar en la única iglesia de Jesucristo y saber que a ustedes no lo han engañado, que a ellos sí los engañaron y por eso los sacaron de la iglesia, porque eran de los nuestros, pero los engañaron. Le voy a dar la palabra al hermano. La palabra del Señor dice en la Escritura: todo hombre es mentiroso, verdadero es Dios, porque si alguno dice que no miente, es mentiroso. La Biblia dice: todo hombre es mentiroso, verdadero solo Dios, porque todo hombre falla. ¿Ahora me toca a mí? Sí, hermano. Pero también dice Juan 8:31, si usted no lo ha leído: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿cómo nos quedan las letras? ¿Cómo nos quedan las letras? Ajá. Entonces, hay que conocer la verdad y en las escrituras. Y por eso estamos aquí con la verdad de las escrituras. Porque si usted conoce de Biblia, yo también. Entonces, esto es lo hermoso. Y hoy van a ver ustedes que no vamos a pelear. Que el mundo entero sepa que nosotros no peleamos, que nosotros dialogamos, nos amamos, nos queremos, nos decimos las verdades en la cara y exponemos la doctrina en la cara con una sonrisa de oreja a oreja, porque esto es lo que Dios quiere. Pero, disculpe, todavía usted no se ha presentado y el mundo entero tiene que saber quién es usted. Porque tienen que conocer cuál es su iglesia. Ya saben que yo soy el padre Luis Toro y soy de la iglesia católica, sacerdote del Dios Altísimo. Pero nadie sabe quién es usted y lo están siguiendo en el mundo. Y lo están viendo más de 300,000 personas. De modo que... Alaba a Dios por eso, si es así, ¿va? Ajá, así es. Porque yo quería hacer. Preséntese. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es su iglesia? ¿Cómo se llama su iglesia? ¿Quién la fundó? ¿Y cuándo? Para saber con quién estoy hablando. O si está fingiendo y le pagamos para estar aquí. Ajá. O si... Hay muchos evangélicos que nos siguen a través de las redes sociales que dicen que yo le pagué a usted para que hiciéramos una obra de teatro. Si yo le estoy pagando, dígale a sus compañeros, a sus hermanos. Bueno, usted le va a decir ahorita, si yo le estoy pagando, porque ellos dicen, ese cura, lo que hace es pura obra de teatro. Eso le paga a la gente, quién sabe cuánto le paga. Dígale cuánto le pago. A ver, dígale a la gente ahí, le dice cuánto le estoy pagando. Vamos a comenzar aquí, ¿va? Sí, Vamos a comenzar aquí. Dígale si lo estoy pagando o no. El Señor Jesucristo dijo que el Evangelio será predicado por todo el mundo, no dijo cobren. El que cobra por predicar el Evangelio está maldecido. Predíquelo gratuitamente, porque Cristo le ama y le habla su palabra y no le está cobrando nada. El que cobre está haciendo veces de Judas, que vende al maestro por dinero. No cobre nada. Pero la pregunta mía, respóndele, porque ahí nos están siguiendo los evangélicos. Dígale a los evangélicos si esto es una obra de teatro o si usted verdaderamente es pastor evangélico o no, y si yo le estoy pagando a usted para que usted haga la obra de teatro. Dígale a ellos, a sus compañeros. En cierto lugar a donde estamos no se está pagando ningún dinero porque es municipal, terreno de un sacerdote que dice que tiene por acá. No me entiende la pregunta. Mira, los evangélicos están viendo el video. Entonces dice que usted no es evangélico, que usted es católico, pero que yo le pagué para que usted hiciera pasar por evangélico. Diga si eso es verdad. O sea que aquí estamos en este momento y todos estamos reunidos. Ni yo les estoy cobrando a ellos, ni ellos me están cobrando a mí. Porque soy de Albayero, no les cobro a ellos. ¿Usted es católico? Soy creyente en el Evangelio. ¿Cómo se llama usted? Soy creyente en el Evangelio que Jesucristo dijo en San Marcos 16:15 y predica este Evangelio a toda criatura. ¿Y usted cómo se llama? Mi nombre es César Augusto Pérez Ovalle. ¿Y su iglesia cómo se llama? La iglesia es la iglesia de Jesucristo, la que fue fundada
por él que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Así es. ¿Y cómo, y cuándo, quién la fundó? ¿Hace cuánto la fundaron? ¿Hace cuánto comenzó esa iglesia? ¿O usted la fundó? De Cristo para acá, No, la iglesia esa, donde usted, aquí, ¿hace cuánto comenzó o quién la fundó aquí? usted me entiende que algunos fueron llamados en el año 1000, algunos otros fueron llamados en el año 2000, algunos otros fueron llamados en el año 3000, si llegara más adelante. Pero de cuando Cristo a usted le llamó, fundó la iglesia en usted. Y cuando Cristo me llamó a mí, fundó la iglesia en mí. Si hago lo que Dios manda y si no, me perdí. Está engañado. Usted no me puede comprobar eso con la Biblia. Compruébemelo con la Biblia. Allá en el cielo No, lo vamos a ver si Dios lo permite. Allá. Pero es que Allá. no se trata de amedrantar. No, así engaña a la gente, amedrantándola. Si usted no me cree lo que yo le digo, allá en el cielo no la vamos a ver. Se van a ir para el infierno porque a mí no me asusta así. Yo no nací el día de los temblores. A mí me muestra con la palabra de Dios, porque si no, usted habla y habla y habla como está acostumbrado a hacer, pero no está diciendo con la palabra de Dios con fundamento. Usted me tiene que hablar a mí con fundamento, hermano, con fundamento. Porque es que la gente está prestando atención a la pregunta que yo le hago y la respuesta que usted da. Y la gente se da cuenta y dice, pero ¿qué le pasa a este señor? Que no responde lo que el cura le pregunta. ¿Qué será lo que le está pasando? Y la gente no entiende. ¿Por qué no contesta? Entonces necesitamos que usted conteste. La pregunta mía es, esa iglesia con ese nombre, ¿hace cuánto nació? ¿Quién la fundó? A ver si me entiende la pregunta. ¿Cuándo esa iglesia con ese nombre nació? Usted sabe cuando dice, y predicar este evangelio a toda criatura, no está diciendo la fecha del año donde comenzó ni a dónde terminó. De cuando uno cree y hace lo que Dios manda, Cristo fundó la iglesia en su corazón, porque aquella casa que está allá se llama casa de oración. Iglesia es todo aquel que vive la palabra. No, así no es. Así no es. Usted muéstreme dónde dice eso. Iglesia es todo aquel que lee la palabra y cree en la palabra. Muéstremelo. Dame el capítulo y versículo. Mire. Es que, como digamos, estamos aquí va para dialogar, ¿va? Sabemos que la iglesia, cuando habla de iglesia, está hablando de los que son llamados por Dios. Y de ahí para allá, aquellas se llaman casas de oración. Porque en Isaías dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos de la tierra. Nosotros somos la iglesia. Está bien, está bien. Usted no me quiere mostrar con la Biblia, entonces si no me la quiere mostrar con la Biblia, significa que no tiene fundamento bíblico. Y si no tiene fundamento bíblico, pues no puedo hacer más nada. Solamente que quede el descubierto que no tiene fundamento bíblico, que es la opinión de él y se le respeta. Listo, listo. Pero no es la palabra del Señor. Y que los hermanos separados, los que se llaman pastores evangélicos como él, ellos hablan y quieren que la gente le crea lo que ellos dicen como si fuera palabra de Dios, aunque no esté en la Biblia. Y lo que diga el cura, aunque lo dé con capítulos y versículos, eso sí no es palabra de Dios. Eso es lo que no entiendo. Pero bueno, vamos a hablar el tema pues del purgatorio. Yo quiero que ustedes vean, él me va a mostrar con citas bíblicas. No solamente que él me diga, es que yo no estoy de acuerdo con el purgatorio. Está bien. No solamente así. Él me tiene que mostrar con capítulos y versículos. Y yo le voy a mostrar con capítulos y versículos que la doctrina del purgatorio sí existe en la Biblia. Y existe en la Biblia Reina Valera, la Biblia de los protestantes. Y el mundo entero ha de saberlo. Vamos a escuchar lo que la Biblia dice. ¿Por qué el hermano dice que no existe el purgatorio? Y yo le voy a mostrar por qué nosotros decimos que sí existe el purgatorio. El que hable con la palabra de Dios, con capítulos y versículos, y lo pruebe, a ese le vamos a creer. Aquí no le vamos a creer el que diga, allá en el cielo nos vemos. Si no me creyeron a mí, se van para el infierno. No, así no es el juego. Eso se llama amedrantar, chantajear a la persona, asustar a la persona, como lo hacía mi mamá cuando yo estaba pequeño, que me decía, si no me hace caso, le va a salir el coco. Yo no soy un niño. Yo soy una persona ya adulta, pensante, capaz de leer las escrituras y entender las escrituras. A mí me habla con la palabra del Señor. Y como son cristianos evangélicos, con más razón, háblenme con el evangelio. Como conocen la Biblia, con más razón, muéstrenme capítulos y versículos. ¿No dicen que los católicos no conocemos la Biblia?
Pues aquí hay un católico que sí la conoce y le vamos a mostrar que es mentira lo que ellos enseñan. Comienzo, usted lo dice, a ver, ¿por qué usted dice que no existe el purgatorio? Es que queremos saber puramente... A ver, ven para acá, ven acá, ven acá, venga para acá. Aquí viene un auxiliar. Presente, ¿cómo se llama? José Octavio Salguero y Salguero. José Octavio, ¿usted se considera pastor o oveja? Soy catequista y delegado de la palabra de Dios. ¡Ah! ¿Usted es católico? Sí, sí, sí. Ah, yo pensé que era evangélico. Sí soy evangélico. No, sí, muy bien, muy bien. Ajá. Ajá. Y soy ministro de la Santa Eucaristía. Ajá, entonces dígame, José, ¿qué es lo que usted quiere? Pues sí, y yo quiero que él muestre totalmente la cita donde dice no existe el purgatorio. Ah, Eso- bueno, listo, eso es lo listo. que nosotros Ah, listo, deseamos. está bien, muy bien. Aquí hay uno que le está haciendo una petición. Muéstreme dónde dice que el purgatorio no existe. Yo lo que sé esto por la palabra de Cristo es, existe un infierno y existe la vida eterna. Tres cosas no solamente, existe un infierno para el condenado a muerte y existe un reino de los cielos para salvación. Purgatorio no hay porque nadie puede sacar a alguien que está condenado y así mató y no se arrepintió, ya no lo saca. Y si arrepintió todavía en vida, entonces sí se salva. Entonces, purgatorio, usted sabe que Dios no tiene dos lagos de fuego, tiene un lago de fuego para el condenado y tiene un reino en los cielos para la salvación. Ahora, ¿cómo dijo usted que llamaba? Mi nombre es César Augusto. César. Mire, César, delante de la cámara le voy a preguntar. Yo sé dónde dice que existe un infierno y dónde existe un cielo. Yo lo sé. Apocalipsis. Yo sé dónde lo dice. Pero también sé dónde dice que existe la doctrina del purgatorio. Que usted, cuando muere y murió en pecado, pero que no sea un pecado muy grave, usted va a pagar hasta el último centavo. También lo sé. La pregunta mía es esta. ¿Usted estaría dispuesto que si yo le muestro con la Biblia, donde dice que si hay un lugar donde usted va a pagar después de muerto para poder entrar al cielo, después de que pague, y eso lo llamamos nosotros purgatorio? Si usted lo lee en la Biblia de la Reina Valera, Me da la palabra. respóndeme la pregunta. ¿Usted estaría dispuesto a creerlo? ¿Verdad? Como estamos hablando de las escrituras, y es para que se oiga y el pueblo lo oiga. ¿va? Ya, ahorita usted me habla. Ah, bueno. Solamente respóndeme la pregunta, escúcheme la pregunta. Mira, para usted no existe el purgatorio. Para usted solamente existe el cielo y el Solo- infierno. solo el cielo. Ahora le pregunto, César, si yo le mostrara a usted con la Biblia que sí existe el purgatorio, se lo leo, y donde diga que usted si muere en pecado, usted va a pagar y después que pague se va para el cielo, ¿usted sería capaz de creer eso o no? Solamente dígame, si lo creo o no lo creo, solamente dime eso. Lázaro, amén. Lázaro. No, y- a y ver, la- a ver, Lázaro y el rico. a ver, César, César, mire la pregunta, escúcheme la pregunta, mira. O sea, usted lo único que tiene que decir, sí o no. No. A ver, No. ajá, no, pero no diga no antes de que yo le haga la pregunta. Si usted encuentra en la Biblia, que es palabra de Dios, usted escucha en la Biblia, que es palabra de Dios, que sí existe un lugar donde la gente va a pagar hasta el último centavo antes de ir al cielo, que llamamos purgatorio. Si le aparece en la Biblia, ¿usted estaría dispuesto de creer lo que dice la Biblia? Allá en el infierno ya no hay. No me entiende la pregunta. Se aparece. A ver, si apareciera, yo sé que no está porque usted dice que no está. Lázaro. No, no, y el rico. pero perdone. Lázaro no pudo salir del infierno. Perdone. Ni el rico. O sea que- Pero es que no el estamos rico- hablando del infierno, el estamos rico hablando del El rico no purgatorio. pudo salir del infierno. Pero- El rico no pudo salir del infierno. Ni Lázaro pudo salir ya del reino del seno de Abraham. Porque Pero no estamos hablando del infierno y del cielo. ¿Para qué me mete a Lázaro? Está en el infierno, de eso no estamos hablando. en el infierno estaba el rico. ¿Para qué entonces, ¿para qué hablamos del infierno? El rico está en el infierno, de eso no vamos a hablar. El Lázaro estaba en el cielo, de eso no vamos a hablar. Vamos a hablar del purgatorio. Ni el infierno ni el cielo. Quíteme el infierno y quíteme el cielo. Vamos a hablar del purgatorio. Si existe en la Biblia algo distinto al cielo y algo distinto al infierno, Ahí está, ahí está. que sea un lugar donde la persona va a pagar
antes de ir al cielo, si la Biblia lo dice, César, amante de la palabra de Dios, cristiano evangélico, ¿creería lo que dice la Biblia? Dime, ¿sí o no? Lo que dice la Biblia lo creo. Ahí está, ahí está. Venga para acá, porque ahí me está quemando el sol. Ahora vamos a comprobar si César es un hombre de palabra. Él acaba de dar su palabra que si lo dice la Biblia, lo cree. Pues se lo vamos a comprobar con la Biblia. Mateo capítulo 5 de la Reina Valera. 5:25. A ver si César cumple su palabra o si César no cumple su palabra. Escúchenlo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto cuando vas todavía en el camino. ¿Ese camino es aquí o es en la otra vida? Es aquí. Aquí, listo, aquí. No sea que el adversario te entregue al juez. ¿Quién es el juez? En primer lugar es Cristo. Ahora aquí. ¿Y a dónde es el juez? ¿Aquí o allá? O sea que Dios está juzgándolos por medio de su palabra. El que hace... No. No dice la palabra. Dice, no vaya a ser que lo entregue al juez. ¿Quién es el juez? A lo espiritual es Cristo. A lo material son los jueces que están puestos de A lo gobierno. espiritual es Cristo. Ajá. Y cuando dice, ponte de acuerdo mientras vas de camino. El camino es aquí. Bueno, entonces- ¿Vamos camino para dónde? Entonces- ¿Para dónde vamos el camino? Vamos a poner un ejemplo que es público. Perdón, ¿para dónde vamos el camino? Un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo que yo sea un adversario a este varón. Y yendo por el camino ya con una cita en el juzgado, tengo que yo decirle, mire varón, platiquemos. Pongámonos de acuerdo, bien. Hablemos una misma cosa para que seamos disculpados. Porque si ahí no tenemos reconcilio, ya no hay. Allá si quedé mal, el alguacil, el juez va a dar orden al alguacil, el alguacil me va a capturar y me va a llevar a la cárcel. Así es que de arreglar algo es en vida, no muerto ya. Pues bien, pero entonces, donde vamos a ir a arreglar allá, lo vamos a arreglar aquí. Arreglémonos con el compañero aquí. Porque después de muerto, que lleguemos al juez, ya no hay oportunidad. Ya no hay. Ya no hay oportunidad. Mire, pues, cuando ya estemos en presencia de Dios, el que ganó, ganó, y el que la perdió, perdió. Dos filas van a ver. Una fila dice a la izquierda y una a la derecha. Pero ¿a dónde se van a ganar la vida eterna? Desde aquí se la van a ganar los que vistieron al desnudo. Ustedes ya saben esos. Los que miraron por su prójimo, le dieron agua, le dieron de vivir y todo. Está bien, pero a mí no me gusta que usted hable mucho. Me gusta que me diga las cosas claras. Mire, las preguntas mías son claras. ¿Usted está de acuerdo que dice la Biblia que nos tenemos que poner de acuerdo mientras estamos en esta vida, camino aquí, en esta vida, Aquí andando. andando? Y no esperar que nos llegue la muerte, porque cuando llegue la muerte vamos a ir, ¿a quién? Al juez. Hacia el juez. Al juez. El juez que es Dios. Que será en la otra. Allá cuando lleguemos A la otra vida. Cuando lleguemos a presencia de Él ya resucitados. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis. Bienaventurados, perdón hermano. Bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección, porque los otros muertos no volvieron a vivir hasta los 1000 años. Para vergüenza y confusión perfecta. Ya está claro. Ya está claro. El público ya entendió. Dice la Biblia, ponte de acuerdo con tu adversario mientras estás de camino. Él dice, en esta vida. Porque cuando llegue el juez significa a la otra vida, cuando ya muramos. Él está de acuerdo. Solamente que le gusta hablar un poquito más. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cuando lleguemos al juez, vamos a ver qué va a hacer el juez. Ponga cuidado. Y el juez te entrega al alguacil y seas echado en la cárcel. En la cárcel. Vamos a ver si esa cárcel es el infierno o si esa cárcel es el cielo. Porque según él, el purgatorio no existe. Solamente existe el infierno o el cielo. Pero aquí dice que el juez, que es Dios después de la muerte, nos va a mandar a la cárcel. Vamos a poner la lupa a ver si esa cárcel es el infierno. Vamos a ver. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Pregunto, ¿esa cárcel es el infierno? ¿Cómo sabemos que esa cárcel no es el infierno? Porque dice que el juez lo va a meter allí hasta que pague el último cuadrante. Y cuando pague el último cuadrante, ¿saldrá o no saldrá? Sí, saldrá. Entonces no es el infierno, porque del infierno
Nadie sale, es la muerte eterna. Ahora bien, ¿esa cárcel es el cielo? No, porque en el cielo usted no va a pagar. Allá no entra nada manchado. Allá no va a pagar. Si esa cárcel no es el infierno, si esa cárcel no es el cielo, pero hay una cárcel donde usted va a pagar, ¿cómo llamamos a esa cárcel? No me hable mucho, solamente dime cómo la llamamos. Un lugar de detención para todo aquel hombre rebelde que no ha obedecido a Dios, porque si alguno llega ahí por acusaciones y no debe nada, Dios lo sabe. Pero si alguno llega porque debe grandes delitos, está pagando lo que debe. Y aquí paga el hombre con dinero, porque puede tener 100 millones de quetzales, los paga para salir de la cárcel. Y al salir lo matan los enemigos siempre. Pero del infierno no va a poder salir nadie, ni en que le ofrezca oro y plata, dólares. Ahí terminó todo. Pero a ese no es el infierno, porque del infierno no puede salir. Es una Pero de detención. ahí sí va a salir. ¿Es un lugar? Un lugar de detención para guardar ahí los que están haciendo mal, porque si no los encierran, siguen haciendo lo que es malo. Ajá, y pregunto, ¿y de ahí saldrá o no saldrá? ¿Y a dónde? De ahí, de ese lugar de detención que usted habla. ¿Saldrá o no saldrá? Ahí sale con billetes y no se muere de una plaga que le caiga ahí. Porque No, lo que dice la Biblia, lo que dice aquí la Biblia. ¿Saldrá o no saldrá? La escritura dice que sale hasta que pague, dice, sale de esa cárcel hasta que pague el dinero que le ponen por impuestos que tiene que cancelar. ¿Y cómo se llama ese lugar? Porque del infierno no sale. ¿Cómo se llama ese lugar que sí sale? Se llama cárcel o lugar de detención, porque ahí... Ajá, y va a pagar. Ahí va a fin- Entonces, o sea que sí hay un tercer lugar. Porque el uno es el infierno donde no sale. El otro es el cielo, donde usted va a gozar. Pero hay otro lugar de detención. Hay un tercer lugar, que es de detención, donde usted va a pagar. ¿Sí o no? Podemos hablar aquí. Aleluya. Ya que le hemos tocado este punto, aclarémoslo aquí ante el público, porque si alguno es iglesia de Dios, se va a ir con Dios. Oigan esto pues. ¿Cuántos tienen alguna ofensa con su prójimo aquí? Nadie. No me caiga muela, no me caiga mentira, no. Miren cómo los evangélicos le dan vuelta, porque no buscan la verdad. Mire César, ame la verdad. Aquí no se trata de... No, la gente lo está viendo, la gente está dando cuenta cómo usted le da vuelta. Mire César, aclaremos las cosas. Sí, ya le voy a prestar el micrófono. Aquí necesitamos que usted me diga si hay un tercer lugar distinto al cielo y distinto al infierno, donde la gente va a pagar hasta el último centavo. Lo dice la Biblia. ¿Usted lo cree o César no lo cree? Yo creo lo que dice la Biblia. ¿Cree que existe un lugar distinto al infierno y distinto al cielo, donde la gente va a pagar? ¿Lo cree? Cárcel y reino de los cielos, porque lo terrenal es una cosa y los reinos de los cielos es... ¿Eso es lo que la Biblia dice? No, le voy a mostrar lo que dice la Biblia sobre las personas así. Miren que le he hecho la pregunta y no quiere. ¿Cómo lo llama la Biblia? Para que ustedes lo vean, no soy yo. La Biblia lo dice allá en 2 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Para que ustedes vean qué dice la Biblia sobre estas personas que ustedes están viendo. Que a pesar de que la Biblia lo está mostrando, da vuelta. Primera de Timoteo 6:3, primera de Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, Si alguno enseña otra cosa y no se conforma con lo que dice la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:25, que hay una cárcel donde va a pagar y de ahí sale, pero que no es el infierno y que no es el cielo, pero que es una cárcel. Si alguien enseña una cosa distinta a eso, y se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad, y no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad, escuche, paren la oreja, ese está envanecido. ese está envanecido. Traducido al castellano significa está enfermo. Está envanecido, está enfermo. Nada sabe, Repítalo. nada sabe, Nada sabe. y delira acerca. Y delira, ve cómo delira, habla. Delira Acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de contienda de palabra, es lo que él dice, lo que le viene a la cabeza. Y si no le creen, no se van a ir para el cielo, porque se van a ir para el infierno.
de la cual nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Corrupto de entendimiento significa que el entendimiento lo tienen corrompido y paren la oreja. Y que se han privado de la verdad. Otra vez, escuche, escuche. Y que se han privado de la verdad. Por tercera vez, óigalo. Y que se han privado de la verdad. Se han privado de la verdad. Este hermano no quiere conocer la verdad. Se ha privado de la verdad. Y se lo compruebo con la Biblia. Y todavía no acepta la verdad. Porque no le importa la verdad. A él lo que le importa es defender lo que él piensa, pero no le importa la palabra de Dios, a pesar de que comenzó diciendo que si estaba en la Biblia, él lo creía. ¿Por qué no lo cree si está en la Biblia? Porque no le importa la verdad. Así son los evangélicos. Y tiene que quedar al descubierto que los hermanos separados no son amantes de la verdad. Ellos lo que hacen es enseñar mentiras y protestar. Pero le voy a mostrar otra cita para que ustedes... A ver. Para terminar el verso 5. Y que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de esos tales. Toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de esos tales. Yo, como el hermano no quiere mostrar, no me quiere decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice, va a pagar y de ahí sale cuando haya pagado hasta el último cuadrante. Ahí va a salir. Eso llamamos purgatorio porque va a pagar. Otra cita. Primera de Corintios 3:13. Donde la Biblia dice que vamos a pagar. Y vamos a pagar pasando por el fuego. Pero nos vamos a salvar. Si hemos pecado, vamos a ir al fuego. Vamos a pagar. Y después que pasemos por el fuego, vamos a ir al cielo. Ponga cuidado. De la Biblia Reina Valera insistimos. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Escuche. Paren la oreja. Vamos a ver si ese fuego es el infierno. Paren la oreja, pongan cuidado. Si bien él mismo será salvo. Sí será salvo. Aunque así como por fuego. Pero primero tiene que pasar por él. Fuego de prueba. Fuego de prueba que llamamos purgatorio. Ah, entonces sí existe. Pero que él no lo quiera creer, eso es problema. Gracias. El que él no lo quiera creer, eso es problema de él. Ahora. ¿Se acuerda cómo comenzó diciendo él? Que cuando una persona moría ya no podíamos rogar por él porque ya no había perdón de los pecados por él. ¿Se acuerda que él dijo? Hoy yo le voy a comprobar con la Biblia, no para que él lo crea, sino para que los católicos sepan por qué nosotros decimos eso. Está en la Biblia, de la Reina Valera, donde sí podemos orar por la persona que haya muerto por un pecado que no sea mortal. Y cuando es pecado mortal, ahí sí no. Pero cuando sea pecado que no sea mortal, podemos orar por esa persona y Dios le va a perdonar. Está escrito en la Biblia, solo que ellos no la leen. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Está escrito, ojo, y de la Reina Valera, de la Biblia protestante. Para que ustedes se den cuenta que la Iglesia Católica no les enseña a ustedes mentiras, que les enseña la verdad. Escúchelo. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos... ¿Hay pecados que no son? Hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Para los protestantes, todo pecado es de muerte. Todo. Para los protestantes no hay purgatorio. Todo pecado va al infierno. De muerte es el infierno. Todo pecado es de muerte. Pero dice Juan, no todo pecado es de muerte. Y dice, por los que cometieron pecados de muerte, es decir, los que ya están en el infierno, no digo que ruegue por ellos. Ya no puede hacer nada. Pero dice,
los que hayan pecado, que no sea pecado de muerte, ruegue por él y Dios le dará vida. Repítalo, repítalo, escúchelo. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, Que no sea la muerte, que no lo lleve al infierno, pedirá y Dios le dará vida. pedirá por él y Dios le dará. Eso es lo que hacemos en la Iglesia Católica. Está escrito. Y escuche lo que viene. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Eso es lo que llamamos purgatorio. Pecados que no son de muerte. Siga. Hay pecado de muerte, Infierno. por el cual yo no digo que se pida. Por ahí no sale ya. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Y los protestantes dicen, y todo pecado es para el infierno. Error, error. Escuche, toda injusticia es pecado, Pero hay pecado no de muerte. pero hay pecado no de muerte. No se lo cuenten a los protestantes. No se lo cuenten. Porque se salve. Porque se salen. Y porque se salve. Y porque se salvan. Se salvan porque, digamos, esto, ¿verdad? Dice, si alguno mira a su hermano en un error, dice, ¿va? Que lo corrija, quiere decir, que lo corrija, porque no tiene pecado de muerte. Es mientras que está vivo, que lo corrija, ¿va? Que le haga. No. Mientras está vivo, no. A ver, vamos a ver que no es porque cuando esté vivo. Pregunto, él mismo se va, por su propia boca, se va a condenar. Pongan cuidado lo que le voy a preguntar. Y ustedes van a, los que están siguiendo a través de la red. Pregunto, si usted tiene un hermano que ha cometido un pecado muy grave, póngale el pecado más grave que pueda existir aquí en la vida. ¿Usted podría orarle a Dios, pedirle por él para que se convierta o no? Mientras está en vida yo lo haré. Ya muerto él, no me pongo a nada. ¿Ahí escucharon la respuesta? No se retracta de eso, ¿verdad? En vida le pido a Dios que me ayude para que él sea salvo. Porque ya muerto ya no se puede hacer nada. Ahora pregunto. ¿Y si usted le pide a Dios, usted cree que Dios podría escuchar su súplica y hacer que esa persona cambie? Estando en vida él, sí. ¡Listo! Ahora vamos a leer para ver si es la persona que está en vida o los que ya murieron. Vamos a leerlo, otra vez, repita. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, Que no sea de muerte. pedirá y Dios le dará vida. Si es que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Ahora pongan cuidado para que se dé cuenta que no se refiere cuando esté aquí. Porque que esté aquí, aunque sea un pecado de muerte, si usted le pide a Dios, Dios le escucha. Pongan cuidado. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, Hay pecado de muerte. Escuche lo que dice para que se den cuenta que no es aquí, es allá. Hay pecado de muerte. por el cual yo no digo que se pida. Ya no se pide. Él dice que aquí sí se pide por todo pecador. Y Dios lo escucha. Y dice Pablo, dice Juan, pues por este pecado de muerte no digo que se pida. Entonces no está hablando de las personas que están aquí. Porque las personas que están aquí, cuando cometen un pecado que sea de muerte, según dice él, ya lo escucharon, si quieren retroceder el video, por ellos sí se puede rogar, mientras que estén vivos sí se puede rogar. Y Dios lo va a escuchar. Entonces no se refiere a los que están aquí, se refiere a los que ya murieron. Cuando usted vea que una persona ha pecado con un pecado que no sea de muerte, usted puede rogar por él para que Dios le dé vida. Pero si es un pecado que ya lo llevó al infierno, de ahí no sale, no va a rogar por él, porque ya lo llevó a la muerte. Entonces no está hablando de aquí, está hablando de allá, porque aquí se puede orar por un pecado pequeño y se puede orar por un pecado grande, y Dios los escucha a los dos. Pero en la otra vida no, en la otra vida hay pecados que sí pueden ser perdonados. Eso que dice, irá a la cárcel y pagará hasta el último centavo. Entonces, por ellos sí se puede rogar, porque están en la cárcel y pueden salir. Por los que están en el infierno, ya no. Eso es lo que enseña la Biblia. Bueno, creo que vamos a hacer un receso o ya terminamos. ¿Cómo es el juego aquí? ¿Cuánto tiempo era? Ya terminamos, ¿verdad? Hacemos el fin ya. Vamos a darle gracias al hermano César, por su presencia. Hermano César, me siento muy feliz por su presencia. Pero yo quisiera que escuche lo que dice la Biblia para ti.
no me puedo ir sin leerle Hebreos capítulo 3, Gracias. versículo 7 en adelante. Gracias. Esto se lo voy a leer para que lo escuche. Está bien. Lo tomes en cuenta. Incluso eso va a quedar montado en el YouTube. Está bien. Usted lo va a bajar y usted mismo se va a ver. Y usted va a decir, ¿cómo metí la pata yo aquí? ¿Cómo va a creer que yo dije esto? ¿Por qué no? Oye, yo no tengo la verdad aquí. Yo estoy equivocado. Para que piense, escuche lo que dice Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, César, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, si hoy oyeres su voz, no endurezcas vuestros corazones, no endurezca vuestros corazones. como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No endurezca su corazón. Hoy has escuchado la voz de Dios. Se lo ha predicado un sacerdote de Dios Altísimo. Deje que esa palabra lo impacte. Analícela. Si lo que yo le prediqué es mentira y no está en la Biblia, César tiene razón. Pero César, si está en la Biblia, no le cierres el corazón. Todo lo que está escrito. Hay que Bueno, aceptarlo. hay que aceptarlo. Vamos a darle gracias al Señor. Agradezco a todos los que nos siguen a través de las redes sociales.